Augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles, a ti que has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, pedimos humildemente que envíes legiones celestiales para que bajo tus órdenes persigan los demonios, los combatan por todas partes, repriman su audacia y los precipiten en los abismos. ¿Quién como Dios? Oh buena y tierna Madre, siempre será nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, envía a los santos ángeles para defenderme y aleja de mí al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defendernos y guardarnos. Amén. Muy bien, mis queridos teleamigos, estoy aquí nuevamente con ustedes para hablar un tema muy complejo y muy difícil, el tema de la justicia divina y el tema de la justicia humana y el tema de la justicia. La paz es el nombre de la justicia, decía Pablo VI, o el progreso es el nombre de la justicia, y se refería a la justicia humana, ¿no? Justicia humana que cada día está más lejana y más difícil de alcanzar, y que encontramos que se ha distorsionado y se ha venido acabando. Decía Santo Tomás de Aquino que meter a un inocente a la cárcel sería mejor que salieran todos los culpables a la calle. Eso es una gran abominación delante de Dios. Pero hablemos un poco de la justicia de Dios. A mí, cuando la gente me habla de la misericordia de Dios, el discurso de la misericordia es muy hermoso. Esta semana vimos Lucas 15 con los 3 parábolas de la misericordia: al que se le pierde la oveja, que se le pierde la moneda y se le pierde el hijo. Y salen y se alegran mucho por encontrar la oveja, por encontrar la moneda y por encontrar el hijo. Lucas 15, la alegría de Dios por un alma que vuelve, que está perdido, que estaba muerto y ha vuelto y ha sido hallado. Eso es cierto, la misericordia de Dios es infinita y está abierta, el perdón y la misericordia está abierta para todos. Yo creo que el acto más grande del poder de Dios es la misericordia de Dios permanente sobre nosotros. Pero uno pregunta, ¿por qué hubo diluvio universal? A los que niegan del diluvio, lean un libro que se llama La Biblia tenía razón, donde están las evidencias arqueológicas del diluvio, como hay evidencias arqueológicas del paso del Mar Rojo y de las ruedas de los carros del faraón en el fondo del mar. Hoy que los teólogos les daba por negar un montón de cosas de la Biblia, algunos teólogos, pues hay evidencias. En el Museo de Tel Aviv reposan ruedas de los carros del faraón extraídas del fondo del mar, huesos que sacaron los buzos suecos allá del fondo, de los egipcios, todo eso. Pero la justicia, la justicia en el sentido humano, sabemos que es dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es ser justo, ¿no es cierto? ¿Y qué le corresponde? Pues le corresponde el tener casa, tener habitación, tener buena comida, tener derecho a la medicina, tener derecho a la diversión y tener derecho a la libertad. El Papa Juan XXIII tenía una encíclica muy bella sobre esos derechos, creo que era Pacem in Terris, sobre los 4 derechos fundamentales del hombre en la justicia. Pero cuando se habla de la justicia divina, a mí me estremece. Realmente la Biblia habla con frecuencia del cáliz de la cólera de Dios. Y hay una expresión bíblica que uno no entiende porque habla de la venganza de Dios, que es peor todavía. Pero habla del cáliz de la cólera de Dios. Dice que hay una correlación, hay una relación de causalidad entre los acontecimientos de pecado, la maldad, y los acontecimientos de la naturaleza y los acontecimientos que se dan en las circunstancias diarias de la vida. La justicia de Dios se va dando a lo largo de la historia y Dios es tardo en la cólera, nos dice el salmista, lento a la ira, ¿no? Porque su misericordia dura por siempre, pero es lento. Estaba yo en un grupo de oración en estos días y oí una frase de una señora que tiene un don de conocimiento y oye cosas, y el Señor le decía, es que mi justicia es justa, mi justicia es justa. Y no se puede acusar a Dios de injusto de ninguna manera, porque la justicia de Dios es un atributo de Dios infinito como la misericordia, aunque la misericordia está por encima de la justicia. Y la misericordia, ¿sobre quién llega? Se derrama de generación en generación sobre los que le temen, dice la Santísima Virgen en el rezo del Magnificat, en el capítulo 1 del San Lucas.
Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Fíjese que no dice sobre todos, no, sobre los que le temen. Leía sobre la justicia infinita de Dios. Dios es infinito y Dios tuvo el acto de misericordia más grandioso, más poderoso, más infinito, más inenarrable, innombrable, que es entregar a su único Hijo para salvarnos, sacrificarlo, convertirlo en carne, en nervios y en músculo para que lo destrozáramos, lo despedazáramos y pagara por nosotros. Y ser un acto de justicia, es decir, clavara en la cruz todos nuestros pecados. Que se hiciera maldición para liberarnos de la maldición, dice San Pablo. Ese es un acto de misericordia infinito de Dios para justificarnos delante del Padre, es decir, pagó por nosotros, murió por nosotros. Entonces la correspondencia, la reciprocidad es la obediencia al mandato de Jesús, que es el Evangelio. Entonces viene, en la justicia de Dios empieza a verse en el Antiguo Testamento de una manera notoria cuando Adán es echado del paraíso con Eva. Claro, faltó contra Dios, desobedeció a Dios y viene la reprensión. Y entra el miedo, entra la muerte, entra una cosa, entra el fratricidio de Caín y Abel, entra la división de la Mec, la división de las familias, la ruptura entre las naciones en la Torre de Babel, y empieza uno a ver cómo la justicia de Dios se da. Y sigue avanzando a lo largo de la historia cuando aparece la brujería, aparecen los gigantes, los nefilín, de las relaciones de las mujeres con los hijos de los ángeles caídos, dice Ana Catalina Emery, y dice el libro de Enoc, Génesis 6, y empieza la justicia de Dios a darse cuando el hombre ha colmado a través de la injusticia, a través de las aberraciones de Sodoma y Gomorra, los sodomitas, los que tenían relaciones de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, con las aberraciones sexuales, y todo eso que ocurrió en esas 5 ciudades que fueron destruidas por el fuego: Sodoma, Gomorra, Amná, Zebollín, Zoar. 5 ciudades destruidas por el fuego, la Pentápolis. Y están las evidencias históricas. En estos días veía un arqueólogo norteamericano famoso que fue y encontró cenizas de 2 o 3 metros donde estuvieron las ciudades, las 5 ciudades, recogió un poco de azufre y lo encendió en una universidad norteamericana y no eran capaces de apagarlo. Se fueron asfixiando en los salones de la universidad y tuvieron que sacarlo a la calle, el azufre, porque no se apagaba. Llovió fuego y azufre literalmente, comprobado científicamente, como está comprobado el diluvio y está comprobado el paso del Mar Rojo. También la justicia de Dios que vino sobre los egipcios también, ¿no? Porque oyó los gemidos de su pueblo. Y la justicia de Dios siempre, siempre, y la misericordia de Dios siempre. El diluvio es parte de la justicia de Dios, la destrucción de Sodoma, Gomorra, Amná, Zebollín y todo eso. Yo recuerdo la Virgen María, ahora que hay algunos sacerdotes que dicen que Dios no castiga y que no hay castigo de Dios, pues entonces yo no sé qué pasó en el diluvio ni qué pasó en esas 5 ciudades. Y cuando Jesús amenaza a Jerusalén, en el capítulo 21 de San Lucas y capítulo 24 de San Mateo, hay de ti Jerusalén, porque no has reconocido el tiempo de la visita. Y habla de la destrucción, te cercarán con trincheras, pondrán empalizadas contra ti. Son frases de Jesús, del Señor Jesús, el Maestro. Son esas frases de él. Y en el año 70 viene Tito con el pavoroso maquinaria de guerra romano y viene la justicia de Dios y Jerusalén es destruida por no conocer el tiempo de la venida del Mesías. Y lo profetizó nada menos que el Señor Jesús, que profetizó la justicia de Dios también en los capítulos 24 de Mateo, 21 de Lucas y de Marcos 13. Fue profetizando todo esto que iba a suceder en el mundo en este momento actual en que estamos viviendo, en que habla de guerras y rumores de guerra. Entonces la Virgen en Fátima, en la Primera Guerra Mundial en 1917, coincide la guerra con la revolución bolchevique y coincide con el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol.
13 de octubre de 1917 se da el milagro del sol, delante de 70.000 personas, un número exacto. Ese milagro del sol no se le ha dado ni a los evangélicos, ni a los musulmanes, ni a los confucionistas, ni a los budistas, ni a los de la nueva era, ni a los de Acuario, ni a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los masones, ni a nadie. 70.000 personas lo presenciaron y el Papa lo presenció desde el Vaticano. Hombre, un hecho que tiene 70.000 testigos del año 1917 tiene que ser verdad. Y ese milagro se reproduce muchas veces. Entonces, viene en ese mismo momento, nos dice el libro del Apocalipsis, apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo. Ese dragón rojo tiene mucho que ver con la justicia de Dios en estos tiempos. Y la Virgen le dice al padre Stefano Gobi que ese dragón rojo es el comunismo. Aparece el dragón rojo y aparecen dos amenazas violentas en ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Una amenaza del dragón rojo en el mismo momento. Fíjense que en el mismo momento que se produce, en octubre de 1917, el milagro del sol, que lo hemos visto y que un gran actor de Hollywood, el único que tenía un matrimonio serio en Hollywood, Ricardo Montalbán, que era católico, saca un documental hermoso en muchos lugares del mundo donde el milagro del sol se reproduce cuando hay apariciones de la Virgen María. Yo lo he visto 2 veces o 3 veces. El milagro del sol, el sol danzando, el sol girando, el sol como un disco que arroja rayos de colores sobre la tierra. Eso no le pasa sino a los católicos, porque la Virgen María se le aparece a los católicos. Y tiene más de 100.000 apariciones anunciando el fin de los tiempos, parte de la justicia de Dios. Si no se convierten, vendrá sobre ustedes un castigo peor que este, dice en 1917. Y vino la Segunda Guerra Mundial anunciada por la Santísima Virgen María como un castigo, no como una bendición, como diría la gente. No, Dios castiga y Dios reprende, a los que amo reprendo y corrijo. Y Dios al fin se satura, como se saturó en el diluvio, en donde no quedó sino la familia de Noé, porque estaba Nimrod, estaba la brujería, estaba el satanismo, el mundo se invadió de la porquería del demonio por todas partes, como está invadido ahí. Y vemos en Apocalipsis 12 que además del dragón rojo, o sea, en el mismo momento del milagro del sol, octubre de 1917, Apocalipsis 12, en ese mismo momento apareció otra señal, un dragón rojo. En ese mismo momento, la revolución bolchevique. La revolución bolchevique. Y Fátima dice, Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero, muchas naciones serán destruidas, y invadirá sus errores por el mundo entero. El comunismo nos invadió con sus errores por el mundo entero. Tenemos los vecinos de Ecuador, de Venezuela, preñados de odio, de mentira, de trampa, de todas esas cosas. Y viene toda esa trampa y va invadiendo el mundo entero. Viene la revolución comunista, 50 millones de muertos en la Unión Soviética, 70 millones de muertos en China, 2 millones de muertos en Camboya, después en Vietnam, viene Cuba, 500.000 católicos deportados, encarcelados, muertos por Cuba, Nicaragua, viene por todas partes el dragón rojo que esparce sus garras por el mundo entero. Simultáneamente viene el capitalismo que nace del neoliberalismo y nace de la masonería, del liberté, egalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad, sin Dios, con el exagerado ánimo de lucro, con el desmesurado ánimo de lucro, con la codicia como idolatría, porque toda codicia es una idolatría, invade hasta la Iglesia Católica, hasta la religión, nos vuelve egoístas, nos vuelve individualistas, nos vuelve tramposos, crea un sistema financiero, un sistema bancario que va a llevar al mundo al colapso económico mundial. Ya lo llevó en el año 29, casi lo lleva en el año 70, ahora lo va a arrastrar de nuevo. Y el capitalismo y el comunismo son como las dos colas que el demonio expande por todas partes, porque el cristianismo, ¿qué pregona el cristianismo? Justicia, pero que cada uno tenga lo necesario, dice el apóstol San Pablo en 1 Timoteo 6, el techo, el vestido, la comida y todas las cosas.
y entre ambas cosas han destruido la fe de muchos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que coincide con Fátima y coincide con la revolución bolchevique, octubre de 1917, en ese mismo momento aparece otra señal, el dragón rojo. En octubre de 1917 se da la señal de la Virgen, el milagro del sol, y se da la señal del comunismo en la revolución bolchevique. Y se cumplen las profecías de Fátima literalmente. Y la justicia de Dios se cierne sobre el hombre cuando Dios permite ese tipo de cosas para la purificación de la humanidad y como un llamado misericordioso a la conversión, porque lo que el Pablo le dice a Tito es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Jesucristo, y la verdad nos hará libres, que es Jesucristo. Pero en ese mismo capítulo 12 del libro del Apocalipsis aparece otra vomitada del demonio, otra escupida, otra suciedad del demonio. Dice: el dragón vomitó agua para ahogar a la mujer. La era de Acuario. Yo soy de Acuario, yo soy de Libra, yo soy de Virgo. La era de Acuario, la nueva era. El eneagrama, el yoga, la adivinación, las cartas, el horóscopo, el cupido, la tabla ouija. Y empieza la era de Acuario con las 10.000 facetas que el demonio le va poniendo a eso. El espiritismo de José Gregorio Hernández, el espiritismo del channeling, de la canalización de espíritus, la adivinación a través de la numerología, a través de la cabalística, a través de una cantidad de cosas, y empieza la metafísica, el control mental, la nueva era profetizada por San Juan en Apocalipsis 12:15, el dragón vomitó agua para ahogar a la mujer. Entonces, eso se viene expandiendo desde el año 50 hasta hoy de una manera que ha invadido a la Iglesia Católica. La mujer, la Iglesia, está invadida la mujer, la Iglesia Católica, por el dragón que vomitó agua, la era de Acuario, y tiene a millones de personas completamente contaminadas, oprimidas por el demonio, los matrimonios destruidos, la economía en crisis, todo en crisis, adivinos por todas partes, hechiceros, lectores de cartas, brujos, nigromantes, pitonisas, y uno ve toda esa locura por todo el mundo y ve la ruptura de la sociedad provocada por el demonio a través de todas esas prácticas de la gente que nos llega a nosotros con dolores raros, con enfermedades raras, con problemas psicológicos, con problemas de perturbaciones, y que solamente vienen de 4 o 5 años de psicología que no les ha servido para nada, y solamente con un exorcismo se van. Es decir, el dragón vomitó agua para ahogar a la mujer. Vino el comunismo por un lado, el capitalismo por otro lado, y el agua de la era de Acuario por el otro lado, y viene. Entonces eso amerita lo que la Virgen dijo: si usted no se convierten, vendrá un castigo, otra guerra. Y vino la Segunda Guerra Mundial. La Virgen dijo que no dijo que la Segunda Guerra Mundial es una bendición, como dirían algunos carismáticos del éxito y la prosperidad, ¿no? Y vino eso. Entonces la justicia de Dios empieza a cernirse sobre el hombre, porque la copa está rebosando, dice la Virgen en una de las apariciones, y Dios ya no puede soportar tanta iniquidad, ¿no? La legalización del aborto, la legalización de los matrimonios gay en todos los países del mundo, países que fueron católicos como Irlanda, como España, como Perú, como Argentina, Colombia. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué fue castigado el mundo con las 5 ciudades que destruyeron por la sodomía? Pero ahora estamos mucho peor que eso, porque ahora no solamente tenemos esa legalización del pecado y de la ignominia y de la maldad, sino que legalizamos la eutanasia, matar a los ancianos, a los más viejos.
se tienen que ir de Holanda y de otros países para esconderse, porque si entran en una clínica con una gripa los matan. Entonces es una cosa increíble, increíble. La manipulación de la vida en las probetas y una cantidad de cosas que se queja la Virgen en una aparición de una manera terrible de cómo el hombre cogió el papel de Dios y empezó a hacer cosas contra natura, contra la naturaleza, y eso atrae la cólera de Dios. ¿Por qué han aumentado tanto los terremotos? Que han aumentado más de 1000% del año 80 hasta hoy. ¿Por qué han aumentado tanto las calamidades de los vendavales, de los huracanes, de las inundaciones? Que esta semana vimos 60 muertos en México y vimos centenares de muertos en Filipinas, otros en China, y han aumentado toda esa calamidad de la ecocatástrofe que está viviendo el mundo, porque ahí está la justicia de Dios y está el llamado de Dios a la conversión. Si la humanidad se convierte y se vuelve hacia Dios, cesarán las calamidades, se suspenderán las calamidades. La Virgen lo dijo en Conyers, en Estados Unidos: si ustedes se convierten, Dios intervendrá y cesarán las calamidades. Dios es Dios de la naturaleza, Dios es Padre de las circunstancias, Dios es Creador, Dios controla todas las cosas. Dios es infinitamente superior a todas las 7.000 millones de mentes y corazones humanos. Dios lo puede todo, Dios puede controlar y suspender muchas cosas, y por eso Dios ha exigido grupos de reparación, grupos de oración, grupos que se queden orando. Por ejemplo, los Getsemaní de Bernabé Nowe, el vidente famoso del África, que se reúnen los jueves el Getsemaní a las 9 de la noche hasta el viernes a las 3 de la mañana a orar y a clamar a Dios. La limosna, el ayuno, la oración, la reparación, la cruz ofrecida, las enfermedades ofrecidas, todo eso es parte de lo que la reparación que Dios está exigiendo. Como dice el apóstol Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo por la iglesia, llevo en mí el morir de Jesús. Todo eso que San Pablo nos dice y que nos pide oración. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Por eso los grupos de reparación que puso Agustín, el Señor que le inspiró eso, y que ya están en varias diócesis de Colombia, como en 7 diócesis de Colombia, que el arzobispo del Perú los recogió, que otros arzobispos del mundo los recogieron. Grupos de reparación, vigilias de oración, ayuno, limosna, que dice Santo Tomás de Aquino, que es mucho más fuerte que el ayuno, y sobre todo justicia y amor. Ser justos, pagar salarios justos. Hay gente que dice que tiene a Dios, pero tiene a Dios aquí, pero no lo ha bajado aquí ni lo ha traspasado aquí. Pagan malos salarios, tratan mal los trabajadores, hacen cosas injustas. Eso no es grato a los ojos de Dios. Y el demonio nos metió una trampa terrible que fue la religiosidad. Gente que va a misa el domingo, gente que comulga, gente que reza el rosario, pero que gente que no es justa con sus empleados, gente que no es amorosa con su familia, gente que no perdona, gente que no es capaz de amar, gente que no es capaz de reconciliarse con los demás. Eso no es de Dios y eso va contra el Evangelio. Además, entonces eso amerita también la justicia de Dios. Si usted puede que tenga una religiosidad externa, pero no vive la justicia de Dios, no vive el amor de Dios, entonces usted va a hacer más méritos para echarle a ese gran fogón que estamos echándole todo candela para que este mundo venga la justicia de Dios. La gran tribulación anunciada por Jesús. Habrá una tribulación como no la hubo jamás ni la volverá a ver. Cuando a uno le dicen que el 1% de los norteamericanos son dueños del 40% del capital, Ave María, ¿eso qué es? Eso es una ignominia, eso es una infamia. Eso no es grato a los ojos de Dios. Si nosotros viviéramos la parábola del compartir, de que nos habla la Madre Teresa, del Evangelio, que nos dice el Señor, a nadie carecería de comida o de techo. Viviríamos bien todos normalmente, y podría haber ricos y gente menos rica y gente un poco más pobre, pero todos tendrían un techo, tendrían una habitación, tenían comida, tenían salud. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. 1 Timoteo 6. Y Dios dice que hay de los que hacen de la religión un negocio. Eso también clama a Dios.
cuando han convertido la religiosidad en la prosperidad, la predicación exclusiva de la prosperidad. Y Jesucristo predicó la pobreza, bienaventurados los pobres, ay de vosotros los ricos, ya recibieron la recompensa, no podéis servir a Dios y al dinero. El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo, el que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Yo no sé qué harán con esos textos bíblicos, ¿no? Convirtieron la Biblia en algo que Jesucristo nunca predicó, y entonces las iglesias de la prosperidad, las iglesias llenas de dinero, y afortunadamente solamente unos cuantos grupos católicos muy escasos predican eso y practican eso. En los evangélicos eso es muy común, criticado por algunos pastores, como fue el pastor David Wilkerson, pero el resto lo practican y se llenan de dinero a costa del bolsillo de los fieles que asisten allá, de los prosélitos, de manera que eso también es de la injusticia, porque si el dinero se usara para ayudar a la gente, hay iglesias evangélicas que lo hacen, ¿no? Yo veo a Visión Mundial, a los menonitas, a algunos de ellos, pero la iglesia católica sí ha sido un modelo en eso, de la parábola del compartir, las conferencias de San Vicente de Paúl, lo que la Madre Teresa de Calcuta hizo, lo que los salesianos hacen en todo el mundo, los bancos de alimentos que tiene la iglesia en Colombia, todo eso es una maravilla porque es una parte del evangelio que estamos viviendo. Pero si los católicos todos viviéramos esa parte, no habría hambre entre el pueblo colombiano o entre el pueblo del mundo. Pero cuando un portaaviones vale 20.000 millones de dólares, o un viaje a Marte, o una sonda exploradora vale 15.000 o 50.000 millones de dólares, o cuando un bombardero vale 5 o 10 o 15 o 20 millones de dólares y hay niños muriéndose de hambre, eso no es bueno y a los ojos de Dios no es grato. Cuando un banco se gana billones de pesos, billones, mientras mucha gente, 8 millones de colombianos pasan necesidad, es la injusticia, y la injusticia clama al cielo. El apóstol Santiago nos dice, y los salarios de los trabajadores claman al cielo, gritan a Dios, y gritan por la justicia, y la justicia viene y la justicia vendrá. La Biblia nos habla, primero, de una lluvia de fuego sobre la tierra. Nos habla Isaías 24, que nos habla de la gran tribulación. Nos habla de la lluvia de fuego San Pedro, cuando nos dice los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrasados se fundirán. Mi amiga de Medellín, Nelly, ve el fuego que cae sobre la tierra, lo ha visto. La Virgen en Akita, Japón, aprobada por la Iglesia, por Ratzinger y por Juan Pablo II y Ratzinger Benedicto, aprobada por la Iglesia, dice que el castigo del Padre Celestial será una lluvia de fuego sobre la tierra, lluvia de fuego. Pero primero vendrá algo peor, como el hombre se excedió, los ricos, en la comida, en los automóviles lujosos, en los excesos, en no tener hijos, en violar toda la ley de Dios, entonces van a pasar hambre, hambre. Se matarán por un pedazo de pan. Europa, dice la Virgen, en alguna revelación, dice que sufrirá como un condenado a muerte, como un condenado a muerte. Apocalipsis 6, colapso económico mundial. Ya la troika no ha podido con Grecia, España, Portugal, y está entrando Italia. Y no han podido solucionar los problemas de estos países y no van a poder hasta que Europa haga el crack y se reviente, y Estados Unidos también. Dice Christina Gallagher, la mística estigmatizada irlandesa, que Estados Unidos tendrá una guerra civil. ¿Por qué? Por hambre. Por hambre. La gente saldrá armada a la calle, y estos están armados todos, los norteamericanos, y todos tienen algo de raza de vaqueros. Entonces será terrible. Y a nosotros nos va a afectar a todos. Hambre. Es el caballo negro del libro del Apocalipsis. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
La otra cosa, me acuerdo de la entrevista de Lucía, la vidente de Fátima, al historiador William Walsh. Le hizo una entrevista y le dijo, ¿cuál es el castigo de Dios para el mundo? Le dijo, el comunismo. El comunismo se expandirá por el mundo entero, pues lo hemos visto correr en América Latina, la bestia escarlata, Apocalipsis 17, que era y ya no es, y dice San Juan, pero volverá a ser, volverá a ser. Tenemos en Rusia a Putin, coronel de la KGB comunista, defendiendo a Siria, repartiéndole armas a toda América Latina comunista, colocando aviones bombarderos con cargas atómicas en Cuba, armando a Nicaragua, a Venezuela, al Ecuador, a todas partes. Tenemos el comunismo que va a invadir a Rusia, va a invadir a Europa y va a tratar de invadir a Israel. Eso Apocalipsis, está en el Apocalipsis, está en Daniel, está en Ezequiel 38. Y le dice Lucía a William Walsh, el historiador, será el comunismo, se expandirá por el mundo entero. Y será un gobierno terrible a nivel mundial, decía Conchita, la de Fátima, de las apariciones, perdón, de Garabandal, le decía al Padre Pío que los comunistas llegarían hasta San Sebastián de Garabandal en España y que allí matarían a algunas personas. Y me decía un amigo que él veía en España arrumes de cadáveres, de 10, 20 metros de altura, cadáveres por todas partes. Una nueva guerra civil y los comunistas atacando a España nuevamente. Y decía un periódico en los Estados Unidos que Obama había sido miembro del Partido Comunista en su juventud, para que lo sepa. Y él hizo un chiste político para zafarse de eso, como nuestros políticos dicen un sartán de mentiras para decir que las cosas están bien y las cosas están muy mal en Colombia también, muy mal, ¿no? Estamos en una crisis horrorosa. La Iglesia pasando por una horrorosa crisis, como lo profetizó la Virgen en la Salet. La Virgen no dijo que la Iglesia iba a triunfar, que la Iglesia iba a salir adelante, que los nuevos métodos de evangelización iban a triunfar. No dijo. Pasará por una horrorosa crisis. Y el catecismo en el 675, 676 y 677, catecismo de la Iglesia Católica, nos describe esta situación. Y es la situación del advenimiento, el segundo advenimiento de Jesús, porque son tres, según Benedicto, según San Bernardo, el adventus medio, el advenimiento de la mitad, cielos nuevos y tierra nueva. Mi amiga Nelly de Medellín, Nelly Madrigal, que tiene visiones y que le hablan y que la Virgen la visita y que por teléfono le graban en el teléfono las canciones más hermosas del mundo, 8 o 10 canciones que le han grabado del cielo, espectaculares. Me decía que veía 3 globos, un globo rojo, un globo blanco y un globo negro. Que el globo rojo era el fuego purificador que iba a caer sobre la tierra, que el globo blanco era el arrebatamiento, el rapto que iban a tener algunos cristianos, y el globo negro era que Dios iba a enterrar en lo profundo del abismo, o sea, en los infiernos, iba a enterrar toda la maldad de la tierra, todo iba a ser purificado por fuego y todo iba a ser consumido y enterrado. Y si no lo creen, lean el profeta Malaquías, que habla de ese fuego, y el profeta Miqueas, creo que en el capítulo 4 también, y en muchas partes de la Biblia nos habla de los 3 días de oscuridad y del fuego. Yo creo, y estoy seguro, yo ya no creo, estoy absolutamente seguro, me llegó un libro de España en estos días de astronomía sagrada, un título muy raro, del profesor Antonio Yagüe, que es tomista, experto en Santo Tomás de Aquino, y tiene un doctorado en geología y en astrofísica. Y escribe un libro muy interesante sobre el fin de los tiempos, y en la carta remisoria me dice, mire Rafael, yo creo que estamos a máximo, 6 meses del pacto de que habla Daniel en el capítulo 9, el pacto que el Anomos, el hombre sin ley, va a concertar con muchos, a donde nos va a desembocar en un gobierno mundial. Porque el nuevo orden mundial se ha venido preparando desde hace rato, el nuevo orden mundial, y los enemigos
fundamentales son contra la Iglesia, contra la Iglesia. La Iglesia Católica es su objetivo principal, de manera que estamos en el tiempo de la justicia y vendrá después el tiempo de la gran misericordia, porque nos dice el libro del Apocalipsis que habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero la Iglesia va a quedar reducida a una pequeña porción. El Papa Benedicto por allá en 1979 lo profetizó y lo dijo en un documento, que la Iglesia iba a quedar reducida en muy pequeña porción. Íbamos a perder mucha fuerza, mucha gente, y la iglesia pequeña que quede va a ser una iglesia muy espiritual. Y mucha gente vendrá a buscar cobijo y ayuda en la iglesia cuando sobrevengan estas inmensas crisis que avisoramos y que ya estamos sintiendo y que estamos viviendo por todas partes. Crisis horrorosas, como la Virgen usó ese adjetivo en la Salet en 1846. En mi libro de profecías bíblicas del fin yo publiqué la Salet, porque Juan Pablo II además la llamaba la reina de las profecías, y en la Salet habla de la crisis horrorosa que la iglesia va a pasar y que ya estamos viviendo. En 1846 la Virgen dijo todo el tiempo del anticristo. La esperanza de esa profecía tan terrible y tan espantosa de la Salet, donde la Virgen lloró todo el tiempo, es que la última frase es muy esperanzadora, dice, y todo será renovado, y todo será renovado. Los que quieran saber esto, pues los CDs que allá en Belén, en la transversal 22 bis 6035, allá en Belén, en nuestra casa, están 7, 8 CDs que yo he grabado sobre el Apocalipsis. Y el profesor Yagüe me dice en su carta que él cree que máximo para que se dé el pacto del hombre sin ley, del capítulo 9 del profeta Daniel, son 6 meses, o sea, máximo 6 meses, me dice en su carta. Pues esos son cálculos humanos. Yo tengo otros, mi amigo Luis Eduardo López Padilla, el mexicano, tiene otros, y hay unos norteamericanos que escriben sobre este tema y tienen otros, pero de todas maneras estamos en el tiempo, estamos sobre el tiempo, estamos dentro del tiempo, hemos pasado la línea del no tiempo. Creo que hemos empezado ya esta crisis, vemos el mundo desmoronándose moralmente, económicamente, la situación de Colombia, a pesar de que nos maquillen las estadísticas y las verdades, es caótica, es muy difícil, es muy mala. El desempleo y los problemas en Colombia son muy graves, y en el mundo entero. Y cuando Europa colapse, pues nosotros colapsamos detrás, obviamente, y vamos a quedar en una situación muy difícil, realmente desesperante para muchos, y por eso la Virgen dice que Europa sufrirá como un condenado a muerte, dice en una de las últimas revelaciones, y Estados Unidos también. Y eso llevará al mundo a buscar una salvación y a tener un gobierno mundial que será muy difícil y que será comunista. Dice a Lucía, la vidente de Fátima, a William Walsh. Sabemos, según las profecías de San Juan Bosco, que Rusia invadirá Europa. Eso dijo San Juan Bosco. Yo a San Juan Bosco le creo todo. Si ustedes no le creen, pues a mí no me interesa, pero yo le creo todo a San Juan Bosco, fue un gran santo. Y esa profecía de la invasión rusa a Europa no es solo San Juan Bosco, encontré 3 o 4 en el próximo libro de profecías que vamos a sacar. Ahí están incluidas esas profecías. Y voy a incluir algunas profecías de mi amiga de Medellín, esa de los 3 globos, que dice el globo blanco como el arrebatamiento, dice que es como un palio, que el globo negro es el que coge toda la ignominia, la maldad y la contaminación que hay en el planeta y la sumerge y la sepulta. Y el globo rojo es la lluvia de fuego, dice mi amiga, profetizada por San Pedro, profetizada por Isaías, profetizada por Jesús en el capítulo 17 de San Lucas, que dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot, o sea, con un diluvio de fuego. Jesús lo dijo también. De manera que está en la Biblia, está en muchas partes, y la Biblia se ha cumplido literalmente, se está cumpliendo literalmente, y se va a cumplir lo que falta. Las copas
del Apocalipsis son los castigos de Dios. Dios sí castiga, les doy la noticia. Entonces nos tocaría mutilar la Biblia, quitarle el diluvio, quitarle la destrucción de las 5 ciudades, la destrucción de Jerusalén, el destierro de los israelitas 70 años, tantas cosas que habría que quitarle a la Biblia. El 40% de la Biblia es profética, es profecía. El 40%, cerca de 8.000 versículos de la Biblia son proféticos. La Biblia, desde el libro del Deuteronomio, nos habla del final de los días. La Biblia nos habla de la conversión de Israel. Israel se va a convertir. Intentarán destruirla los rusos, los chinos y unos 5 países árabes irán contra Israel. Y no podrán porque Dios saldrá en su defensa. Creo que es el capítulo 29 de Isaías donde nos habla de cómo va a defender Dios a Israel. Es decir, estos temas también los vamos a ensanchar un poco en el diplomado que vamos a hacer sobre Biblia en la Gran Colombia. También los vamos a expandir un poquito, pero de todas maneras estamos viviendo un tiempo muy difícil de la historia, pero un tiempo que a los creyentes, aunque seamos perseguidos, y ya estamos siendo perseguidos, en este momento mueren más de 220 católicos diarios mártires en el mundo entero, más de 220 católicos diarios. Estamos en ese momento tan difícil en donde nos están empezando a odiar, nos están calumniando, nos están persiguiendo, nos están difamando. Es cierto que dentro de la iglesia hay cosas que no son buenas, pero la iglesia tiene 2000 años de luces y de cosas maravillosas y todavía tiene muchas cosas maravillosas y mucha gente santa. De todas maneras, ya han empezado las persecuciones, el Islam nos persigue por todas partes, nos empiezan a odiar porque decimos la verdad, porque hay gente muy buena que está diciendo la verdad, y la iglesia debe alegrarse, ese pequeño remanente, porque viene la venida intermedia de Jesús, como la llamaba Benedicto, como la llamaba San Bernardo, Adventus Medium. Y Jesús nos dijo en Lucas 21, cuando vean que suceden estas cosas, alégrense, levanten la cabeza, se acerca su liberación, alégrense. Mire, el Apocalipsis no es el fin del mundo. Si quiere enterarse, nosotros vamos a tener los libros en la botega, en Gran Ahorrar, los vamos a tener en Santa Bárbara, en la zona rosa, también los vamos a tener en San Victorino, y los CDs. Y los CDs de la Biblia son 7 u 8 sobre el Apocalipsis, y usted se va a enterar de todas las cosas que ha dicho la Virgen y que dice la Sagrada Escritura. Cómprese una buena Biblia, lea la Biblia es el pasaporte al cielo, es la palabra de Dios, pero sobre todo, como decía el padre Rafael Garcerreros, léala y vívala. Coge el Evangelio, léalo y vívalo. Si usted no conoce el Evangelio, no conoce a Cristo. Es un hombre religioso seguramente, pero no es un hombre muy cristiano. Vamos a hacer un paréntesis un instante. ¿Qué hacer entonces? Esperando contra toda esperanza. Las 5 piedritas de Yugoslavia, esa última aparición de la Virgen que dijo que cuando hiciera su última aparición en Yugoslavia, donde lleva como 20.000, en Medjugorje, allá en Croacia, vendría el desenvolvimiento de lo peor, hasta que vendría la paz. Por eso ella es la reina de la paz. Vendría la paz en el mundo tan anhelada y tan esperada, y un mundo de justicia, una sola religión, una sola fe, un solo Cristo, una sola iglesia, que será pobre, humilde, despojada, imitadora de las virtudes de Cristo. ¿Qué nos pide Dios? Conversión.
hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Desapéguese de las cosas, por favor, entréguele a Dios todo. Entréguele su corazón, su vida, lea el Evangelio, el Santo Rosario que la Virgen pide, el ayuno, la oración, la penitencia, ¿no? La Eucaristía. Asiste a la Eucaristía todos los días. Si usted se desayuna todos los días, ¿por qué no va a comerse a Dios todos los días? Lea la palabra de Dios, lea el Evangelio, entréguele su corazón a Jesús, entréguele su vida. Y si nos morimos en todos estos acontecimientos, en el terremoto de Bogotá, que decía hace días un párroco que tenía 5 noticias de 5 personas que no se conocían entre sí, que habían soñado o habían visto el terremoto de Bogotá, pues entréguele al Señor eso y pongámonos a pedir misericordia para que no suceda tan fuerte o para que no suceda. Pero es desapego de las cosas materiales y temporales. Quítese los ídolos del corazón. A veces hasta los hijos o la familia o las cosas materiales se nos convierten en una idolatría y como decía un amigo mío, no venden ataúdes con bolsillos. Es decir, entréguele su vida al Señor. El Señor responde, el Señor es bueno, es misericordioso y Él le entrega vida eterna y vida en abundancia y le entrega amor y paz. El Santo Rosario, que la Virgen dice que va a salvar el mundo y que es una oración muy poderosa y que es un exorcismo. Todos los días la Eucaristía, el Rosario, conversión. Empiece a perdonar, empiece a amar, empiece a corregir sus injusticias. Empiece a dar un poco la vida por los demás. Dé hasta que duela, como decía la Madre Teresa, pague salarios justos. Mire, haga reparación, ofrezca su sufrimiento, repare todo lo que dice el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, realmente es convertirnos. Nos falta mucha conversión. Salgamos de esa religiosidad pacata y boba que tenemos. Sí, vamos a misa el domingo y rezamos pidiendo cosas. No, lea el Evangelio. Vea, lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo, como decía el Padre García Herreros. Lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo. Despréndase del egoísmo, despréndase de la idolatría. Tenemos tantos ídolos, el automóvil, la casa, la finca. Salga de las idolatrías. Mire, mientras haya una persona del mundo con necesidad, con hambre, con todo, y usted puede ayudarle, pues hágalo, mire. Y podríamos solucionar muchas cosas, podemos menguar, podríamos mitigar, podríamos restar. Les vuelvo a decir que los libros nuestros van a estar en la parroquia de los terciarios capuchinos, en la 116, allá con la avenida Suba, también en la Botega, en Gran Ahorrar, en Santa Bárbara, donde venden las imágenes religiosas, también allá vamos a tener nosotros muchas cosas. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos en la guarda, velad por nosotros. Amén.